Imaynay llaqtamansis imaynaqa kusankichis ñuqawalej llakasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pachapa llamsaykichis ñuqaypa sutii Maggie. Kunan día aparimuykichis huk banda Mongoliamanta. Imarayku ñuqaman gustawan takisqa ñuqa qankunaman rikuchimunaykichis imarayku paykunapis Pachamamaman takinku chantapis ñawpas runasman ancestros chayman takirikunku. Letran ñuqaman sunquyman chamuwan chanta imaynatachus tokanku instrumentos chaytapis sunquyman chamuwan chayraykus gustawan kay grupo chantapis qankuna qhawarinkichis si gustasunkichis chay rikusachakanman semana iguallataq kanman kunan chantapis apachimuni huk hatun paykuna k'ala suscriptoresman chimparimuychis ama qhipakuychischu hamuychis usqayta kaypi qhawarikusun kay videota chanta kunan parlarisqa qhichwa castellano qallupi más bien runa masinchista. Hola gente de YouTube, otra vez yo en el canal, ustedes ya saben que les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a ver la banda DU, que es una banda de Mongolia. DU significa de el humano, más simple. Esta banda me gusta mucho, yo lo escucho desde el 2019. Es una banda muy buena para mí. No sé si para ustedes ya después de que lo vean el video ustedes van a decir si es buena o no. Me gusta mucho porque canta también folclórico, pero tipo rock. No sé si se acuerdan de Alcohólica la Cristo, más o menos, pero es diferente. Cantan como a la tierra, a sus ancestros. Espero que les guste la canción que les traigo ahora para oír. Y les voy a leer un poquito de su biografía para que conozcan un poco. Dice, DU, estilizado como DU, es una banda mongolia que toca hard rock con instrumentos mongoles, incluido el morinkur, incluye el canto de garganta de Mongolia, ¿no? La banda lanzó su primer álbum el 13 de septiembre del 2019, un disco en el que dijeron que haber trabajado durante 6 años. 2 videos en YouTube lanzados en otoño del 2018 habían acumulado decenas de millones de visitas hasta enero del 2019. El título del álbum es de Herek por un pasaporte diplomático de la época de Genghis Khan, ¿no? Genghis Khan es uno de los, ¿cómo se dice? Guerreros, como no sé si han visto en los dibujos animados y también en algunas novelas y todo, doramas, ¿no? Asiáticas. La banda llama a su estilo música hard rock, siendo U la palabra de raíz mongólica para humano. Posee una fuerte influencia de la música industrial y el nombre de su productor es Dash Dong. Ay, qué difícil pronunciar, pero bueno, si ustedes quieren más profundizar de este grupo, querer conocer más, ya saben, pueden ir a Wikipedia y verlo. Bueno, ahora vamos a ver la canción que les he dicho. La canción que vamos a escuchar de la banda de U es UBUBU. Van a leer bien las letras subtituladas. Yo lo he puesto en opción traducir. Algunas a veces te dan opción y a veces no, pero para que lo puedan entender ustedes. No ganin ni las tamases. Cancuna ya chanayichispas kay subtítulos kakanga castellano pi y matach takangan kuchaita. Noga chay letra gustan chantaps takini entonces uyarisunga.
Hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Han visto los paisajes? Wow, y la letra, ¿no? Han leído por lo menos algo, dice, todo es extraño, ¿no? Prometen y prometen. Así lo mismo lo que pasa en nuestro país. Dice ahí, las enseñanzas valiosas de los padres han convertido en enseñanzas sin importancia. Es como decir, como nosotros podemos decir las enseñanzas de nuestros antepasados, ya no, es como si no nos importaran, es lo mismo, la misma, casi la misma ideología, pero en diferente cultura. Eso es lo que a mí me llegó y la canción, los instrumentos, ven, son diferentes, pero suena y me llega al corazón. No ganin llaqtamas kaytaki uyarinkichis, nin runas prometenku manata cumplimankuchu, imarayku hinakanku, ¿no? Imarayku hinakanku. Chantapnin, imaynatachu yachachiwanchis ñawpa runamasinchis, ¿sí? Ancestronchis, a ver, imanima. Tatanchis, abuelonchis, ¿sí? Imaynatachu paykuna leysnin sumaq kaq. Imatachus ni cumpliq kanku. Kunan día papelpiraq qillqanku ni eso, ni firmankutapis respetankuchu, ma cumplinkuchu. Chayraykus nin. Chanta nin kaypi las enseñanzas valiosas de los padres han convertido en enseñanzas sin importancia. Chayraykus gustawan kaytaki no sé qankuna imatachus pensarinkis qhawarinkuchisma. A ver, qhawarinallapuña. Chanta qhawankichis instrumentos nintapis mana noqa yachanichu imaynachus sutikun, pero gustawan. Qankunamampis a ver imatachus a ver pensarinkich nimunkichisma. Dice lo mismo, ¿no? Somos tantos y no podemos levantar esta nación, ¿no? Es lo mismo que nosotros somos unidos y no podemos levantar nuestro país. Es por eso que me llega a mí esta canción, dice que decía la profecía que venga, ¿no? Es como nosotros decimos, como Tupac Amaru decía, volveré y seremos millones, ¿no? Casi lo mismo. Es por eso que a mí me llega este tipo de canciones, busco este tipo de canciones. Les quería enseñar más que todo porque la letra quería que lo lean, que lo entiendan. No sé si les va a gustar, pero a mí sí. No ganini llaqtamas kayni, chay chica kanchis kunankamata mana uqhariya tinchichu llaqtanchistan. Hamuchun profecía, imaynatachu Tupac Katari nirqay, kunan kutimusaq yasqa kasqanchirayku kutimunqa yasqamanta tukusunmi. Mana yachanichu y seremos millones mana qhichwapi yachanichu imaynatachu qunqaniñari. Pero sapadía parlamuqti yuyarini palabras ñapis sumaqtaña parlasani. Chayta nimunan, pero noqa entiendini chayta. Entonces qankuna, a ver, nimunkichisman parlanimunkichisman, qillqarimunkichisman imatachus piensankichis kaytaki imanta. A ver, uyarinallapuña.
La última parte, ahí yo lo digo que se levante la huipala y la tricolor, ¿no? Y que se levantan las 36 naciones. Eso es lo que yo pienso al oír esta canción. No ganini llaqtamasis chayningi isana banderata ni paykuna banderankuta pero no ganchis isanchisman tricolor ninchista huipalata chantanin qharikuychis k'ala runa no gani k'ala 36 naciones qharikunchis k'ala sumaqcha kanman chayta noqa entendini kayta aquí uyarikuspa leespa mana entendinichu pero chaypi traducisqa entonces clarito nimusan imaynachus takiynin sumaq. A ver, uyarina imapichis tukukunqa. Lo que digo, gente, ahí dice izaremos nuestra bandera, ¿no? Nosotros también podemos, eso es lo que podemos hacer, izar nuestras banderas, la tricolor y la huipala, levantar la nación, levantarse las 36 naciones que somos nosotros. Cuando escucho estas canciones, eso pienso yo. Solamente cambiar algunas palabras nada más. Eso es lo que cuando yo siento esta canción, los instrumentos me llegan porque, no sé, no sé, pero me llegan. Eso es lo único que les puedo decir. A ver, vamos a ver en qué termina. Wow. También lo que más me gusta al querer enseñarles esto es para que aquellos jóvenes que están empezando en la música busquen como otros artistas que estén escuchando todo tipo de música para encontrar un género o para por lo menos saber por dónde ir y qué instrumentos. Y ahora mira, yo esos instrumentos, no sé hasta ahorita, sé de algunos sus nombres, pero no sé hasta ahorita cómo se llama. Por ejemplo, el instrumento de la boca parece que no me acuerdo si en Perú o en otro lugar de Sudamérica también utilizan ese tipo de instrumentos. No me acuerdo exactamente, no estoy tan segura, pero es por eso que a ver si les gusta a los jóvenes también. Y no ganin y llaqtamescaytaki apamuni maraykuchus wakin sipas runa masinchis qallarimunanku artistas entonces rikunkuman imaynachus vestimenta chantapish paykuna uyarispa waq ritmo waq taki nin ari kay kanman hina kay hina umankuta phawachinkuman ñawpaqman rinankupaq entonces kaykamalla kachun waqtaki kama llaqtamas waqtakipi tinkusun waq videokama kanman entonces allí p'unchay kachun qankunapaq. Gente, hasta aquí, espero que les haya gustado el video. A mí me encanta, la verdad, lo siento, pero me encanta como nuestro folclore, así. Bueno, hasta otro video.